Humaniza para crecer y no parar. Humaniza y tú. Yo hago la charla, tenemos dos miradas, digamos, ¿no? Dos ponentes, y entonces yo hago la charla a medias con Iria, que está aquí sentada en la primera fila, ¿vale? ¿Por qué la hacemos entre las dos? Porque ya lo vais a ir viendo en la presentación, enseñamos cosas a veces muy bonitas, muy vistosas, y claro, surge la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace esto? ¿De dónde se saca la pasta para hacer esto? Entonces yo aquí vengo como diseñadora de servicios y Iria viene como mi cliente porque representa al Hospital de Sant Pau de Barcelona, ¿vale? Entonces es enseñar la cara bonita, ¿no? Como la guinda del pastel, pero es ella la que va a contar también los entresijos, las dificultades, los hallazgos, las oportunidades y cómo ese proyecto, que es súper ambicioso, se está consiguiendo llevar a cabo, ¿no? En un proceso que ha sido de 6 meses, 8 meses, pues ya tenemos la primera inauguración la semana que viene y ya tenemos obras en ejecución, ¿vale? ¿Sí? ¿Estamos situados? Vale. ¿El cacharrito? Ah, vale. Pues vamos allá. Vale. Yo siempre hablo de humanización y diseño de servicios. ¿Sabemos qué es el diseño de servicios? Venga, dilo. Bueno, diseñar, claro, pensar un poco en abstracto cómo va a ser toda la parte de la experiencia del cliente. ¿Quién más le apoya? Aquí al de la primera fila. Nadie se atreve, ¿eh? Vale, vamos allá. Pues yo trabajo con dos herramientas, ¿vale? Primero de todo, trabajo con lo que se llama la empatía, que después de la grandísima charla que asistimos ayer, casi me da vergüenza ajena, ¿vale? Pero lo tenía preparado, ¿vale? No creo que vaya a profundizar mucho más que el ponente de ayer, pero sí que para trabajar en humanización y sobre todo en diseño de servicios, la empatía es una herramienta fundamental, ¿vale? Y digo siempre que empatizar no es solamente ponerse en el lugar del otro, que además muchas veces creo que es imposible, aunque tengamos esa ilusión, que es dejar espacio para la escucha, que también es un tema que salió ayer, y también es aprender. Creo que todo lo que os voy a enseñar, aunque yo parezca así como muy enérgica, os lo digo desde la más absoluta humildad. Me he equivocado millones de veces y de esas equivocaciones he aprendido un montón de cosas y es comenzar un camino de acompañamiento, ¿vale? Para mí, cada vez que comienzo un trabajo, sea en pediatría, sea en adultos, sea en tercera edad o en final de vida, para mí es comenzar un proceso de aprendizaje, que además creo que es lo más bonito de mi trabajo, ¿no? Para seguir hablando de la empatía y para luego poder explicar bien qué es el diseño de servicios, os he preparado un pequeño vídeo, ya que estamos después de la siesta, en la digestión, ¿vale? Es corto y es ameno, ¿vale? Echarle un vistazo porque me servirá a mí para poder explicaros cómo entiendo yo ese trabajo de diseño de servicios y la empatía. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us,
the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. ¿Vale? O sea, empezamos a ver que tenemos en común muchas cosas con gente que no esperamos tener nada en común, o que a veces incluso es lo típico que dices, ¿no? Por la noche, uy, me he cambiado de acera, me da miedo. Pues igual esa persona tiene más miedo de ti que tú de él, ¿vale? Entonces, eso es trabajar la empatía y es parte de mi trabajo. Es intentar encontrar conexiones que aparentemente no se van a dar, ¿vale? Y esas conexiones para mí son entre profesionales, entre pacientes y entre familiares o acompañantes, ¿vale? Eso es parte de mi trabajo. Y si tengo que definir qué es el diseño de servicios, siempre uso esta definición, que no es mía, casi nada es mío, ¿vale? Que es de Steve Jobs, el fundador de Apple, ¿vale? Y es la mejor definición, o una de las mejores, de qué es el diseño de servicios, ¿vale? Que es, no es lo que ves, sino cómo funciona, ¿vale? Y si vais todos a mirar en Internet, la primera definición de diseño de servicios es esta de aquí. Cuando tienes dos cafeterías, una al lado de la otra, las dos venden el mismo café al mismo precio, lo que hace que vayas a una y no a otra es el diseño de servicios, ¿vale? O sea que este es mi campo de trabajo, ¿vale? Trabajar en lo que no se ven, tratar de solucionar cosas que no son visibles y que al final se traducen en algo visible. Ya sé que suena súper enrevesado, ¿vale? Pero ahora lo voy a explicar, ¿vale? Siempre digo, si estoy hablando de humanización, si no hablo de diseño como estamos acostumbrados a entenderlo, si no hablo del diseño de servicios, yo nunca hablo de decoración, ¿vale? Sino que hago este juego de palabras y digo que yo hago decor-acción, ¿vale? ¿Qué significa acción? Que una persona está haciendo una cosa, implica movimiento, implica cambio de estado y que afecta a otras personas, ¿vale? O sea que fijaros, de esa idea que podemos tener del diseño, que es algo bonito, pues el diseño es lo que hace que muchas cosas funcionen o funcionen de otra manera, ¿vale? Entonces, para mí, yo trabajo en los espacios, ¿vale? Pero para mí no son cosas que yo hago para que la gente mire. Habrá gente que sí, ¿eh? Yo no digo que yo lo haga ni mejor ni peor, simplemente cómo entiendo yo mi forma de trabajo, ¿vale? Para mí son palancas de cambio. O sea, yo trabajo en los espacios como una excusa para cambiar cosas. Pero cuidado, no cosas que yo me invento, ¿vale? Sino cosas que han salido de diferentes técnicas que ya conocéis, de design thinking, de grupos focales, de shadowing, escuchando lo que necesitan los demás, ¿vale? Que parece una cosa muy de sentido común, pero es que muchas veces perdemos el sentido común y creemos que sabemos lo que los otros necesitan, ¿vale? Y muchas veces nos equivocamos, ¿vale? Además digo que este trabajo de los espacios, que también es una cosa que ha ido saliendo desde el día de ayer, para mí está íntimamente ligada a la calidad, ¿vale? Y por lo tanto, si está ligado a la calidad, significa no solamente que se puede, sino que se debe de medir, ¿vale? ¿Por qué creéis que digo esto? No vale los que ya me han escuchado. ¿Por qué creéis? Si yo trabajo en diseño, mucha gente a veces lo entiende como decoración. ¿Por qué yo digo que es algo que se puede y sobre todo que se debe de medir? ¿Vale? Guay. ¿Y eso para qué me sirve a mí? O sea, a nivel personal me puede servir, ¿vale? Pero de cara a un gerente. ¿Vale? ¿Vale? Si yo te digo, por ejemplo, que para mí es como un escudo, ¿de qué me estoy salvando, por decirlo de alguna manera? O sea, todo lo que has dicho está guay, ¿eh? Bueno, un escudo, esta manera de hablar. ¿De qué?
de lo subjetivo. ¿Por qué lo digo? Porque aquí estamos, no sé, 30, 40, 50, y cada uno tenemos un gusto personal. Y todos creemos que el nuestro es el mejor. Muchas veces. A ti te gusta el rosa, a ti el verde, ¿no? El verde es mucho más bonito, la decoración minimal, ¿vale? Entonces es una manera de intentar llegar a un consenso. Nunca convences a todo el mundo, ¿vale? Pero es para decir, yo no trabajo bajo mi gusto personal, estoy cubriendo unas necesidades. Medimos el antes y medimos el después a ver si funciona, ¿vale? Os enseño ejemplos y lo vais a entender, ¿vale? ¿Cómo lo hacemos? Vale. Empiezo con el proyecto que enseño siempre, que es muy pequeñito, del año 2007. La humanización de unas ambulancias, son dos, ¿vale?, que hacen el recorrido entre dos hospitales de Barcelona, dos grandes, ¿vale? Ambulancia pediátrica, ¿vale? También veremos humanización no solamente pediatría, cuando se trabajan los espacios, ¿eh? Vale. Entonces, era muy pronto, en esa época no se hablaba de grupos focales ni de design thinking, ¿vale? Pero es lo que yo digo siempre, intentar aprovechar el sentido común que tenemos, ¿no? Entonces, lo primero es preguntarles a ellos qué problemas tienen, qué necesidades, ¿no? Y en qué podemos ayudar, ¿vale? Entonces, entre todos ellos nos cuentan esos problemas, pues que muchas veces hay atascos en Barcelona, se tarda mucho más tiempo del deseado en ir, que los niños entran muy nerviosos y había que practicar una sedación bastante importante, los padres más nerviosos, los hermanos también, ¿vale? Y entre todos ellos, los conductores de las ambulancias, los enfermeros, los acompañantes y los pacientes, decidimos hacer la ambulancia submarina, ¿vale? ¿Que podía haber sido del espacio? También. Por eso digo lo subjetivo. O sea, lo importante es que lo que vayamos a hacer funcione. Me da igual si los peces os gustan, o sea, no es que me dé igual, entenderme, ¿eh? Quiero decir, si los peces son más gordos, más flacos, más de colorines, no importa tanto, ¿vale? Lo importante es si conseguimos aquello que pretendemos, ¿vale? Mirad, este es el interior de la ambulancia, ahora está cerrada, aquí se ven las puertas, ¿vale? Aquí tenemos estos peces que están en gris, que brillan en la oscuridad, ¿vale? Y hay pequeños mensajes de bienvenido a la ambulancia submarina, etcétera, etcétera, ¿vale? Decidieron el fondo del mar porque cuando está en circulación se pone de color azul, ¿vale? O sea que tiene cierta lógica también, ¿vale? Es de las primeras veces que intervinimos en el techo, que ahora es mucho más normal, ¿vale? Porque muchas veces nos olvidamos que el paciente está tumbado, ¿vale? De hecho, todavía cuando presento alguna cosa en un hospital, en el techo o muy a ras de suelo, me dicen, hombre, que se vea más. Y digo, ya, pero si el paciente mide 30 centímetros o 40, queda a su altura, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? O intentar trabajar con todos los materiales. Si hay cobertores para esas incubadoras, ¿por qué no seguir la misma temática? Cuando muchas veces hablamos del tema del dinero, cuesta lo mismo poner unos peces que poner unas naves espaciales, ¿vale? Pero si cuidamos el entorno, al final nos cuidamos todos, ¿no? Y lo mismo, se hicieron unos folletos en fotocopia, blanco y negro, súper baratos, con entretenimientos, adivinanzas, sopas de letras para colorear, para esos hermanos que nos habían dicho que a veces tenían que acompañarles, ¿vale? Y estaban todo el mundo súper nervioso. Porque digo siempre que este proyecto súper chiquitito en todos los sentidos, por espacio, por metros cuadrados, por presupuesto, fue tan importante. Porque esto es lo que me dio a mí el clic, y a los 6 meses nos dijeron el propio personal que había bajado un 30% en la sedación de los pacientes, ¿vale? Es eso, lo que os decía antes, que me dio el clic y digo, ostras, pues lo que hago se puede medir de alguna manera, ¿no? O, por ejemplo, que bajó mucho el tiempo de estabilización de los pacientes en la entrada de la ambulancia. Y eso se tradujo en que se pudieron hacer más traslados, ¿vale? Entonces, trato siempre de huir de la parte más subjetiva, que esa es muy personal y toda es válida, el me gusta, no me gusta, etcétera, pero yo busco otra cosa, ¿vale? Busco que las cosas funcionen, utilizando los espacios, pero que funcionen, ¿vale? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Vale, es que está todo tan serio. Vale. Voy a pasar súper rápido porque siempre tengo tendencia a enrollarme mogollón, ¿vale? Entonces os voy a enseñar todos los ejemplos rapidísimo, ¿vale? Para que entre iría y luego podéis preguntar lo que queráis. ¿Por qué lo hago así? Porque muchas veces, como todo el mundo se piensa que trabajamos solamente para niños, pues no, ¿vale? Hay un abanico enorme de posibilidades de mejorar esa experiencia de los usuarios independientemente de su edad, ¿vale? Vamos allá. Os enseño 3 casos súper rápidos de pediatría porque son diferentes, porque creo que tienen interés, ¿vale? Fijaros, nueva unidad neonatal en Valdebrón,
es una continuidad de esa unidad, ¿vale? El doctor Félix Castillo, que es el jefe de neonatos, se da cuenta de que cuando los padres iban a casa, después de tener ese bebé, 2, 3 meses, los que fueran necesarios en una incubadora, los padres iban a casa y no sabían cómo seguir haciendo esos cuidados y eran visitas recurrentes al hospital, ¿vale? Con sobrecarga de trabajo, sobrecarga asistencial, nervios, etcétera, ¿vale? Entonces dijo, vamos a hacer una obra en un pasillo, aunque os parezca mentira, esto era un pasillo con una serie de despachos y almacenes, ¿vale? Y dijo, vamos a hacer una unidad especial que sea como en casa, que signifique cómo preparar a los padres en ese tránsito de esa incubadora, ¿vale?, a lo que van a encontrarse en su casa para que aprendan a hacer los cuidados, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego os explico por qué esta decoración africana, ¿vale? Pero fijaros, se trata de representar o intentar que esas habitaciones sean como un mini salón de la casa que uno tenga, ¿vale? Entonces, primero, por ejemplo, respetar la privacidad. Todo un glaseado, pero ponemos 3 agujeros para que cuando el personal va por el pasillo, sin tener que hacer así, porque está a 3 alturas, pueda echar un ojo si hay alguna luz que pita, algo raro que se ve, etcétera, ¿vale? Pero intentando cumplir los criterios asistenciales y la privacidad de esa familia, ¿vale? Aquí vemos cómo se va a abrir, ¿vale? Y aquí es una tontada, ¿vale? Pero, por ejemplo, fijaros, este es el suelo técnico del pasillo, ¿vale? O sea, que sin querer te recuerda a esa actividad asistencial. Y esta parte de aquí es madera y representa esa parte más hogareña, con un sofá, que es sofá-cama, etcétera, etcétera, ¿vale? Esa idea de como en casa, ¿vale? Aquí tenemos una familia, por ejemplo, ¿vale?, que tienen su pequeña nevera, tienen su pequeño microondas, ¿vale? Intentar representarlo y que se sientan ellos seguros en ese tránsito y vayan a casa y no sean pacientes recurrentes si no es nada importante, ¿vale? ¿Sí? ¿Se ve bien? ¿Se entiende? Seguimos todos muy serios, ¿eh? Vale. Unidad de fibrosis quística, otro caso de pediatría en Valdebrón también, ¿vale? Esta sí que fue una obra muy, muy grande, una obra descomunal que aprovechamos, ¿vale? Lo que os decía, los espacios como palanca para el cambio, ¿vale? Esto es típico, por lo menos en los hospitales que yo me encuentro muchas veces, que un pasillo es una sala de espera, ¿vale? Ahí ya empezamos bien, ¿vale? Entonces, fijaros que toda la parte, digamos, gráfica es África, porque Valdebrón es un hospital de muchas plantas y cada planta tiene un tema, culturas del mundo. Puede ser África, Europa, Asia, cultura mediterránea, etcétera. Lo que os decía, es una excusa para contar un relato, ¿vale?, para que nos ayude, ¿vale? Fijaros que ya no se llama sala de espera, es la sala de las jirafas, pues hay pequeños textos que acompañan a los niños, habrá códigos QR, etcétera, etcétera, ¿vale? Otra vista de ese pasillo que es sala de espera, ¿vale? La sala de Namibia, lo que digo, nos puede gustar más, nos puede gustar menos. Fijaros en un pequeño detalle, dibujos muy simples y muy geométricos. ¿Por qué? A ti no te pregunto, ¿eh? ¿Por qué? A ver, alguien del público, que se anime, se da igual, si nos vamos a equivocar todos. A mí me tranquilizan esas formas. Vale. ¿Y si tuvieras que dar la pasta? No, más barato, es igual de caro porque lo hago yo. O sea, da igual que lo haga redondo que cuadrado. No digo que si haces más dibujo igual no, pero va por ahí, quiero decir, pero te perdura más en el tiempo. Imagínate, si yo te pongo un poco yo, el año que viene los niños lo odian porque les gusta Peppa Pig. Es más atemporal, ¿vale? O sea, por ejemplo, si en Valdebrón, que eso se ganó con un concurso público que comentaba antes, a 10 años, o sea, 4, y luego 4, y luego 4, tenemos que hacer cosas, intentar que sean vigentes en el tiempo. No que cada 2 años digas, jo, qué horror, o sea, esto está pasadísimo de moda. O sea, por eso intento eliminar lo subjetivo, ¿vale? O sea, tenemos que cumplir muchas características. Yo solamente trabajo para el sistema público, ¿vale? Entonces, intentar que este dinero, que es de todos, dure lo más posible y sea lo más beneficioso para todo el mundo. ¿Qué pasa? Pero esto no puede ser. Que no, hombre, que no, que es muy gracioso. Tú entra a coger lo que necesitas. Está bien porque casi me interrumpes en el momento cumbre. O sea, viene justo después. Que no, hombre, que no, que es broma. Vale. Pues este es el momento cumbre. Silencio, no nos despistemos.
Esto, que parece una tontería, y siempre digo, ¿no? Joder, el techo azul, ¿no pueden haber buscado otro color? Sí. Esta cosa aquí rosa, pues sí, también. ¿Podría haber sido de otra manera? 1000 maneras, ¿vale? Pero aquí hay otro elemento mucho más importante, ¿vale? Fijaros, que ahora es obvio, pero esto tiene unos años, pues el mostrador a la altura de esos niños pacientes de fibrosis quística, muchos de ellos van en silla de ruedas, ¿vale? Tiene que ser horrible que te lleven en silla de ruedas y no veas nada, que todo te quede a esta altura, digo yo, ¿vale? Y, por ejemplo, fijaros, este pasillo es el de pediatría, ¿vale? Fibrosis quística pediátrica, y aquí teníamos a todos los doctores, ¿vale? Pensad que son pacientes recurrentes que van una vez al mes al hospital aproximadamente, si no es más, y ese día se hacen mogollón de pruebas, ¿vale? Análisis de sangre, de esfuerzo, de sudor, de orina, de no sé qué, para arriba, para abajo, 12 plantas. Ascensores de un hospital, es como un viaje astral, ¿vale? Entonces, ¿qué pasaba? Que aquí llegaban los niños y sus padres con mogollón de retrasos. Entonces, el personal asistencial, la agenda, a volar, ¿vale? Entonces, trabajando con el equipo y con esos familiares y esos pacientes, decidimos hacer un cambio importante. Y es que aquí estén los pacientes y sean los médicos del hospital los que se mueven a donde el paciente, le hacen las pruebas y luego se van. Siempre en el caso de las pruebas que no necesitan un aparataje brutal, ¿vale? Pero eso es lo que digo yo siempre, que utilizamos el cambio de espacios para a veces provocar cambios en la organización o en la práctica, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, claro, siempre con el apoyo y con la colaboración de ese equipo asistencial, bueno, de todos los usuarios, ¿no? Pero por eso digo, esto me parece lo más importante de este proyecto. Vale. Aquí veis, bueno, trabajando con ellos, sobre los mapas, porque lo cuento fácil, pero bueno, es un trabajo, ¿vale? Se va trabajando a muchos niveles, por donde pasa la parte de basuras, las camillas, el usuario, etcétera, etcétera, ¿vale? Y aquí una imagen, que es lo que digo siempre, si tú vas y ves esto, pero a mí no me gustan estos peces geométricos, pues muy bien, pero lo importante no es lo que estamos viendo aquí, ¿vale? Sino es lo que os he contado. Vale. O, por ejemplo, si hablamos de señalética, que también es parte de humanización, lo que os decía, poner carteles a la altura de todos, ¿no? Si esos pacientes van en silla de ruedas, pues que sepan a dónde les llevan o a dónde van, ¿vale? Y fijaros que fue el propio personal que se puso el nombre de sala de enfermeras simpática. Esto no es decisión mía, es decisión de ellos, ¿vale? Pero bueno, cuando favoreces un equipo de trabajo así, al final la gente se implica un montón, ¿vale? O lo que digo siempre, ¿no? Y cuando hablamos de temas de dinero, ¿no? ¿Por qué no intervenir en un parking? ¿No? La primera experiencia de un usuario, sea profesional o sea usuario, paciente, acompañante, muchas veces comienza en el parking del hospital, en urgencias, llegas con el coche, ¿no? Cuesta lo mismo pintarlo de rojo y gris que pintarlo de otra manera, pero la experiencia es diferente, ¿vale? Voy pasando, ¿eh? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Joder, se nota que habéis comido, ¿eh? Vale, último caso pediátrico, consultas externas de Valdebrón. Vale, este lo paso rápido, sigue, en este caso le toca la temática europea, cultura europea, ¿vale? Y aprovechamos esta temática para hablar de los cuentos europeos, ¿vale? Aunque esté en catalán, fijaros que cada puerta es un cuento, ¿vale? Los personajes de un cuento. Dentro de la consulta está el cuento escrito en la pared. Siempre intentamos trabajar, en este caso, con ellos, con todos los profesionales, que no hubiera sesgos de género, etcétera, etcétera, ¿vale? Y se les dio formación a los profesionales para que fueran capaces de leer el cuento, para hablar con el niño, etcétera, etcétera. Fijaros también este detalle, que son bancos que recuerdan mucho a los bancos de los parques infantiles, ¿vale? O sea que casi por asociación, sin querer pensarlo, si eres niño te recuerdan al parque que tienes delante de tu casa. Fijaros, bueno, esto es otra vista. Lo importante en este caso es lo que sucede en el techo, ¿vale? Fijaros, esto es son 80 consultas externas, o sea, es una planta muy grande, ¿vale? Y como muchas veces sucede, por cuestiones ajenas al equipo, es una planta subterránea, es la planta -2, ¿vale? Eso significa que en toda la planta, hablamos de 1.200 metros cuadrados, el único punto de luz que hay es este, ¿vale? Y si se aprecia bien, es la puerta que da salida a las basuras de todo el hospital, ¿vale? Entonces, bueno, aquí se trabajó con pacientes y familias, pero casi lo más importante que se hizo fue para los profesionales, ¿vale? Trabajar con un sistema de luces que van cambiando según el ritmo solar,
¿vale? Porque aquí los que más tiempo están los profesionales de consultas externas, ¿vale? Por lo menos que tuvieran referencia de noche, mediodía, tarde, anochecer, etcétera, ¿vale? Son recursos muchas veces que no caemos en la cuenta, pero son muy fáciles y lo estamos utilizando mucho ahora en las UCIs, ¿vale? UCIs que no tienen ventanas al exterior para que el paciente sepa en qué momento del día está. Que lo cuento de pasada, pero son cosas realmente importantes, ¿no? Porque eso influye, aparte de obviamente en el estado de ánimo, en las ganas de comer, en las ganas de levantarte, etcétera, etcétera. Tener una referencia de en qué momento del día estás. ¿Va bien? Vale. Bueno, y luego ya cosas mucho más, como digo yo, ¿no? La guinda del pastel, ¿no? Que tenemos dinero, vamos a lo grande. Bueno, pues pantallas para que los niños jueguen, porque sabemos que niños son desde casi bebés hasta gente de 18 años. ¿Vale? A los de 18 años no vas a estar leyéndoles un cuento, ¿vale? Pero sí pueden interactuar con pantallas, con juegos de móvil, etcétera, etcétera, ¿vale? No me enrollo mucho y luego si tenéis dudas me preguntáis, ¿vale? ¿Que tienen tanta pasta? No, se pide, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, pues se pide a una empresa que trabaja con tecnología, etcétera, etcétera, y dona todo este sistema de pantallas, ¿vale? Que esto lo explicará luego mejor Iria que yo, ¿vale? Bueno, la imagen, etcétera. Vale. Adultos, ¿vale? Que es lo que digo muchas veces, como los grandes olvidados, ¿no? Como que ellos no lo necesitan. Os enseño 3 casos, y 3 muy diferentes. Urgencias, unidad de paliativos e ictus y un caso de señalética, ¿vale? ¿Qué peor cosa hay si hablamos de humanización que uno llega a un hospital y no encuentre nada, ¿no? Vale. Caso de urgencias. Lo mismo, es un hospital, en este caso, porque a veces me dicen, solo traes fotos bonitas. No. Me toca trabajar de todo y uno hace lo mejor que puede, ¿no? Un hospital pues muy viejito en el centro de Barcelona. Ya veis de nuevo las urgencias, la sala de espera es un grandísimo pasillo. Pongo la foto así para que se entienda, porque es tan estrecho y tan largo que en una única foto no sale, ¿vale? Fijaros, toda esta fila, estas ventanas dan a pie de calle, o sea que todo el mundo te ve, y esto es donde está la persona de admisiones, la primera persona que te recibe cuando llegas a urgencias, ¿vale? ¿Qué es lo que había aquí? Más que un problema de cambio de rutinas o cambio de procesos, un problema importante de comunicación, ¿vale? ¿Qué es lo que pasaba en esta... Mira, os vuelvo aquí. ¿Qué es lo que...? Bueno, esto va al revés todo. Mira. ¿Qué es lo que pasaba aquí? Lo típico. Es un hospital en el... Me encanta que vaya todo para atrás. En el centro de Barcelona, como os he dicho, la zona de l'Eixample, zona súper turística, muy cerca de Sagrada Familia, y reciben muchísima gente de urgencias, tanto población envejecida de la zona como turistas que se han pasado bebiendo, drogas, etcétera, ¿vale? O sea que es un sitio como bastante caliente. Entonces había los típicos problemas que hay muchas veces, que yo llevo 2 horas esperando a que me atiendan, después de pasar ese triaje, por ejemplo, y uno que viene a los 5 minutos pasa por delante de mí, ¿vale? Entonces, trabajando con todos ellos, vimos que lo mejor era explicar a la gente en qué consiste todo el proceso de urgencias y el proceso de triaje, ¿vale? Está en catalán, ¿vale? Pero, bueno, es muy fácil de entender y muy gráfico. Como la gente está en esas sillas y no tiene nada más que hacer o se muere del aburrimiento, pues leen lo que tienen delante, ¿vale? Entonces te explican con lenguaje que no sea burdo, pero que no sea súper tecnificado, que igual el que llega detrás de ti y pasa antes, igual viene con un infarto, aunque no se le note, ¿vale? O sea, pequeños detalles que no siempre hablamos de ¡guau, qué bonito pez! O lo que sea. Ya veis además que lo que se puso también fueron un montón de códigos QR, esto era antes de la pandemia, que pensábamos que iban a caducar pronto y fijaros si ahora usamos los códigos QR, ¿vale? Porque como hay muchos turistas que estuvieran todos los idiomas, ¿vale? Que estuvieran en catalán, en inglés, en español, euskera, chino, marroquí, etcétera, ¿vale? Y además hicimos una pequeña zona aquí de entretenimiento, ¿vale? Bueno, aquí tenéis una vista general, ¿vale? Un kiosco, pasatiempos, libros, ¿vale? En todos los idiomas para intentar pasar el tiempo lo más agradable posible, porque aquí la media de espera es entre 6 y 8 horas, ¿vale? Aparte, aunque eso no se muestra, conexión wifi gratuita para todo el pasillo de urgencias, ¿vale? Y enchufes en las sillas, ¿vale? Para que la gente pueda usar su móvil si va a estar 8 horas allí esperando. También aprovechamos los cristales para quitar o romper un poco esa falta de intimidad, porque de la calle te veían entero, ¿vale?
utilizando pues lo típico, un recurso de Skyline de Barcelona, porque estamos en la zona turística, con códigos QR que te llevan a guías, a sitios a descubrir en Barcelona, etcétera, etcétera, ¿vale? Pensando en todo ese tipo de usuarios. De nuevo, no lo enseño en todos los proyectos, os lo voy metiendo de tanto en tanto. Bajaron un 20%, 20 y 25% las reclamaciones al servicio de urgencias y bajaron entre un 40 y un 60% las preguntas sin información a esa pequeña puerta de cristal que ya la mujer estaba sobrepasada de recibir todo el rato cuándo me toca a mí, mi familiar, etcétera, etcétera, ¿vale? Por eso siempre digo que no es que se pueda medir, sino que nuestra obligación, o al menos la mía, es poder medir las cosas que estamos haciendo. ¿Preguntas? ¿Sois mis fans? Yo soy tu fan. Bien. A ti cuando te contacta o sacan ese concurso, ellos, ¿esos son los objetivos que se plantean? ¿O cómo va el tema? O sea, lo veo, pero no... Vale, yo te cuento este caso y luego Iria te cuenta el suyo. No, mira, por ejemplo, en este... Te explico varias cosas. En este caso, ¿vale? Con el Consorcio Sanitario Integral llevo muchísimos años trabajando. Podemos hablar de 2012, ¿vale? Entonces, ellos me plantean un concurso que sea señalización, ¿vale? En ese momento ni siquiera salía la palabra humanización, ¿vale? Yo humanización en concursos me lo he encontrado 2016, 2017, ¿vale? Lo que pasa es que yo voy y tengo dos opciones. O me pongo a poner letreros y señales, ¿vale? Pero como veo que lo que a mí me interesa hacer creo que no es eso y creo que no es efectivo, para mí sería más fácil y más económico. ¿Sabes? Mira, te pongo directorios, te pongo señales, pero sé que eso no va a solucionar el alto índice de reclamaciones de urgencias. Que era lo que se buscaba. Exacto. O sea, claro, cualquier hospital, cualquier organización trata de tener un nivel de satisfacción alto del usuario. Ellos eran conscientes del problema que tenían. Pero no saben arreglarlo. A esa decoración. No, ellos no sabían. Ellos sabían, tenemos un problema aquí que no sabemos cómo hacer entender a la gente que tiene que esperar, ¿vale? Y que había incluso agresiones, intervenía guardia de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, ya te digo, basándome en mi práctica y en mis errores, dices, mira, esto no se soluciona así. Vamos a explicar o sea, si a la gente le explicas las cosas, siempre va a haber gente que te va a boicotear, pero otro porcentaje de gente lo va a entender. O sea, si tú le explicas a alguien, mira, no protestes porque ese señor que parece que está bien y tú tienes un dedo sangrando, ese señor le está dando un ictus. Hostia, ¿sabes? Igual te calles, pero te lo tienen que explicar. ¿Vale? Entonces yo creo que muchas veces son problemas de comunicación, ¿vale? Que luego pueden quedar más bonitos o más feos, vale, pero es para tapar o para solucionar otras cosas, ¿vale? Muchas veces te llaman teniendo el problema encima de la mesa, eso, pues tengo un 90% de reclamaciones en urgencias, ¿qué podemos hacer? Y entonces investigar y analizar con las técnicas que todos sabemos cómo detectar qué es lo que ocurre, cuál es el origen del problema. En realidad es lo que os decía, que es mucho sentido común. Es preguntar a la gente que se queja por qué se queja. Es que no, yo no hago magia. O sea, me equivoco mogollón de veces, pero es que me parece como de sentido común. Si yo voy a hacerte algo a ti, te pregunto qué quieres, ¿no? O qué problema tienes, ¿vale? Sigo avanzando. Unidad de paliativos e ictus, que también la explico rápido, aunque parezca que no, porque Marta de Domun también va a explicarla a ella, ¿vale? Vale, es del CSI también, del 2 de mayo, ¿vale? Aquí fijaros, esto es más reciente, es justo antes de la pandemia, unidad de paliativos, que creo que es el trabajo más sensible y más duro, pero bonito también, de aprendizaje personal, ¿vale? Acabado así, muy bonito y cómo lo hacemos, ¿vale? Bueno.